Hola a todos, bienvenidos. Esto es La Cueva 51 y hoy os voy a hablar de un caso, bueno, un par de casos, que seguro que os van a dejar de piedra. Y es que el tema del que voy a hablar es un tema que no se habla normalmente en el mundo del misterio. Y hay apariciones, después lo vais a entender, de gente famosa que está relacionada con este tema. Y es que hoy os voy a hablar de los fantasmas de los vivos. Y diréis, ¿qué está diciendo este tío? ¿Fantasmas de vivos? Cuando hablamos de fantasmas, normalmente pensamos en personas muertas, en almas que no descansan, en apariciones del mal allá. Pero, ¿y si el fantasma que uno ha visto es de una persona que aún no ha muerto? ¿Cómo os quedáis? Hoy hablaremos de un fenómeno inquietante. Personas que han sido vistas en lugares donde nunca estuvieron y que no están muertas. Bienvenidos a este viaje. Intentaremos comprender si son proyecciones del alma, bilocaciones, después os explicaré qué es, alucinaciones colectivas. Pero me gustaría que en comentarios hablarais de este tema, me contaseis qué pensáis sobre este tema. Y si no estáis suscritos, suscribíos, porque a partir de ahora, en Lo que va 51, aparte del podcast que estoy haciendo cada sábado a las 10, voy a hacer vídeos en directo contando historias increíbles. ¿Y qué es un fantasma vivo? Diréis. No estamos hablando de zombies ni de espíritus. Los fantasmas vivos son apariciones de personas reales, vivas, pero que son vistas por otros en otro lugar o en un momento extraño, muchas veces a kilómetros de distancia. Esto ha sido documentado, no os creáis que desde hace poco, desde hace siglos, y tiene varios nombres. Se le llama doppelganger, que es un doble exacto separado de ti. También bilocación, que es cuando una persona aparece en dos lugares al mismo tiempo, que eso ya es. Ojalá muchas veces pudieran aparecer en dos lugares al mismo tiempo. Proyección astral involuntaria, también se le llama, que es una especie de desdoblamiento del alma. Y en algunas culturas esto lo ven como un presagio malo y otras lo ven como una persona que tiene un gran poder espiritual. Pero vamos al tema, vamos al meollo. Casos reales, documentados. Émilie Saguet, 1845, Letonia. Esta profesora francesa trabajaba en un internado para señoritas. Sus alumnas aseguraban verla en el aula y al mismo tiempo miraban por la ventana y estaban en el jardín. Extraño. Algunas creyeron que tenía una doble, una persona que se parecía a ella, que el tiempo que daba clase pues estaba por el jardín dando vueltas. Pero algunas dijeron, esto es muy extraño, cada clase que da la profesora que está delante nuestra está dando vueltas por el jardín. Y algunas bajaron y intentaron tocarla. Pero al tocarla, a esa profesora que estaba en el jardín, que era la misma que tenían delante suya en clase, era como humo, era como que no era tangible, no había nada dentro de ese cuerpo. Era su alma desdoblada, algo más siniestro. Claro, aquí ya las chicas se asustaron y muchas dejaron de ir a sus clases. No sé si esta profesora después se fue o la echaron o algo pasó, pero fue un caso muy extraño y bastante documentado. Yo os he dicho que hay apariciones de gente viva famosa. Abraham Lincoln, 1960, Estados Unidos. La noche de su primera elección, Lincoln se miró al espejo y vio dos versiones de sí mismo. Una era pálida como un cadáver, otra era su esposa Maritot, que la veía detrás, y después vio la versión normal suya que se veía al espejo. Vamos, era como si viera una versión del futuro suya, más pálido, más demacrado, su esposa detrás mirándolo, que no es si esposa de verdad, estaba detrás mirando, o también la vio ahí en su paranoia, y la señal de
la versión pálida de Lincoln en el espejo es que era una señal mala. Ella, la mujer y él lo interpretaron como una señal muy mala. ¿Y qué ocurrió? Que años después fue asesinado. Fue una premonición, fue una proyección psíquica, fue que se vio demacrado, pálido, casi muerto, y al final fue lo que supo, esa imagen fue lo que le metió en la cabeza que moriría pronto, y su mujer también lo pensaba, ¿eh? Y otro un poco famoso, si eres católico y sigues estos temas, es del Padre Pío, siglo XX, Italia. Cientos de personas han jurado haberlo visto en diferentes partes del mundo, pero al mismo tiempo. Muchos afirman que lo veían en su cama del hospital, cuando no estaba muy bien. Otros que lo veían orando con personas. Otros que lo veían en el convento, porque vivía en un convento. Pero todo esto a la vez. O sea, que cuando estaban en el convento, lo veían en otro lugar. En un hospital, orando con otra gente. O cuando estaba en el hospital, que estaba ahí en la cama, en el hospital. O viendo a enfermos, también orando con ellos. Al mismo tiempo, había gente que lo veía en otros lugares. Desdoblamiento. Se le preguntó al Vaticano esto del Padre Pío, ¿qué era? ¿Eran milagros? ¿Qué era? Y nunca ha querido dar ningún tipo de explicación. Y hay historias más modernas, ya hoy en día. Por ejemplo, hay una que es bastante increíble, y es que había una mujer muy enferma, estaba internada en una especie de hospital y no podía salir. Estaba ahí, pues ya ya sedada, estaba ya en las últimas. Su marido dice que la vio al lado de su cama y después lo llamaron, al cabo de una horita o eso, que había muerto. Vamos, que cuando la mujer estaba al lado de su cama de su marido, no estaba muerta aún. Fue después que murió, porque lo llamaron casi al momento. Y su marido jura que se le apareció en la cama antes de morir, o sea, que vio el fantasma de una persona viva. Hay otro caso, un niño pequeño juró haber visto a su padre en un pasillo, en el pasillo de su casa. Aunque eso era imposible porque él en ese momento, ese día, estaba trabajando en otra ciudad. Pero el niño asegura que papá estaba ahí en el pasillo y su madre decía es imposible porque papá no está aquí, está trabajando en otro sitio. Pero efectivamente el padre estaba ahí como vigilándolo, como cuidándolo. Y eso sí que era extraño. Un soldado en Afganistán fue visto por su madre, pero por su madre en el salón de su casa. Estaba su madre tranquilamente haciendo las tareas del hogar y vio a su hijo en el salón y dijo, ¿ya has vuelto? Y el hijo pues no contestó, desapareció. La madre se quedó muy asustada, muy impresionada, y ese mismo día después se enteró que había muerto. Pero otra vez tenemos la aparición de una persona que aún estaba viva en otro lugar, que es imposible que estuviera en otro lugar. Posibles explicaciones. Vamos al tema, porque todo el mundo debe pensar ahora, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ocurra todo esto? Pueden ser falsos recuerdos o alucinaciones. Puede ser que tú hayas visto siempre a tu padre, pues, arreglando el coche en el garaje. Cada día lo ves arreglando el coche, y un día que no está, tu mente, digamos que como recrea lo del coche. Y en un momento dado, en un par de segundos, está tu padre en el coche, trabajando. Pero es tu mente que crea como un falso recuerdo y se llama breve alucinación y no está ahí. A lo mejor está comprando, o está con sus amigos de cervezas o vaya usted a saber. Otro
tipo de explicación es que a lo mejor son sueños lúcidos. Son sueños que tú tienes despierto y sueñas con alguien o crees ver a alguien. Y después os contaré una cosa que me pasó a mí que me dejó absolutamente anonadado. Y después yo creo que... Bueno, después lo contaré. Después, otra explicación son que el cerebro en momentos de estrés reacciona de esta manera y a lo mejor proyecta a alguien que quieres o alguna persona, pues un familiar, un amigo, un conocido, para bajar el estrés. Y eso es muy interesante. Después ya están los casos, las explicaciones paranormales, que serían la proyección astral, que es que una proyección astral es cuando su alma o su ser, como queráis llamarlo, sale del cuerpo y se desdobla. Y a veces se pueden ver en la cama tumbados y volver a entrar a su cuerpo y ya está. Y esto sería una proyección astral extrema, que es que el cuerpo viaja kilómetros, el cuerpo no, el cuerpo está en un lugar, pero que el alma viaja kilómetros y aparece en otro sitio. Y yo digo, no soy experto, pero yo creo que se forma su imagen y por eso alguien lo ve ahí. Una posible explicación que doy. Y otro es que cuando a veces, si os habéis fijado, muchos fantasmas de los vivos después ya no están vivos, después mueren. Y es como si el alma intentara comunicarse antes de la muerte con un familiar. Y se desdobla y aparece donde está el familiar, como para avisarle, aunque a veces el familiar no lo pilla, pero lo hace como para avisar. En todos estos casos hay un patrón que se podía, bueno, la palabra que se podía utilizar es doble. Es un doble de una persona que aparece en momentos críticos, concretos, a veces tristes, y se desdobla y la misma persona está en otro lugar. Y hay un montón de casos. Hay un montón de casos de gente que han dicho, yo he visto a este amigo por la calle y decían, imposible si está de viaje. O yo lo he visto y he hablado con él. ¿Y cómo puede ser? Es que hay un montón de explicaciones. Ahora voy a contar una cosa que me ocurrió a mí. Después en los comentarios me decís qué pensáis. Y bueno, así entre todos podemos a lo mejor tener algún tipo de explicación en dentro de nuestras posibilidades. Mi abuelo murió y yo quería un montón a mi abuelo, como todo el mundo quiere a sus abuelos un montón. Y años después, me acuerdo perfectamente, yo iba iba por mi ciudad y me acuerdo pasar por delante de una entidad bancaria que mi abuelo siempre sacaba dinero ahí. Era su entidad bancaria, una de Mallorca. Y yo recuerdo, yo iba ahí con mis cosas en la cabeza, tranquilamente, y de repente vi una persona calva, corpulenta, delante de mí. Y pensé, hostia, la calva se parece a la de mi abuelo, porque mi abuelo siempre jugaba conmigo que le tocara la calva y había unos payasos muy famosos de la tele que tenían la misma calva y yo decía, ¿te pareces a este payaso de la tele? Y empecé no sé, me vino la imagen de mi abuelo y digo, joder, este señor se parece un montón a mi abuelo desde detrás. La sorpresa fue que al girarse era clavado. Era exactamente igual. Me miró, yo lo miré y el señor siguió. Pero durante unos segundos nos quedamos mirándonos. No sé si él pensaba que está mirando este tío. Y yo me quedé un poco como parado en medio de la calle. Y enseguida pensé, he visto a mi abuelo. Y después ya se fue. Ya no sé si giró la calle o no sé qué pasó. Y no lo he vuelto a ver. No lo volví a ver. Pero nunca me había pasado. Y ese día yo estaba segurísimo que había visto a mi abuelo. Y habían pasado años, desde que había muerto. ¿Qué fue eso? A lo mejor fue mi mente
un sueño lúcido que mi subconsciente debía pensar en mi abuelo, vio a una persona parecida y mi sueño o mi mente hizo que esa persona se pareciera a mi abuelo. Exactamente igual. Y por eso os digo que estos casos que no son muy comentados en los temas de misterio, lo voy a comentar en más profundidad en la que va 51 el sábado que viene, este sábado no, el otro. Son casos que son absolutamente increíbles y ocurren, ¿eh? ¿Puede ser que nuestro cuerpo sea solo una carcasa? Que solo nosotros, que el ser, el alma, es la que pueda viajar en según qué momento a distintos lugares. Y si nuestras emociones, nuestra energía, nuestra conciencia viaja y no lo sabemos, no nos damos cuenta, y a veces viaja, o viaja en los sueños, o viaja pues cuando estamos trabajando y no nos enteramos. Quizás todos hemos sido fantasmas alguna vez. Fantasmas que alguien nos ha visto y nosotros no lo sabemos. Gracias a todos, gracias por seguirme. Me podéis seguir en YouTube, en TikTok, en iVoox, Spreaker, Spotify. Y lo que va a 51, atentos, suscribíos, dad me gusta, esto ayuda mucho a los creadores. Y atentos porque a partir de ahora os voy a contar historias increíbles que seguro que no conocíais. Gracias y hasta la próxima.